Ok, muchachos, vamos a ver el siguiente problema que también está contemplado en el examen, ¿verdad? Vamos a empezar con uno sencillo, ¿verdad? Este problema no está en la teoría, pero no puedo explicar el problema del examen si no le explico el problema sencillito. Hoy no van a confundir eso. Vamos a explicar uno sencillito para que se den cuenta cómo es. Bien, dice aquí, resistencia en serie. Las resistencias se pueden conectar de dos formas, en serie o en paralelo. ¿Por qué? No es porque todo el mundo quiera conectar resistencias en paralelo, sino que yo puedo tener un circuito con dos resistencias. ¿Por qué no tengo un circuito con una sola resistencia que me provoca el mismo efecto que dos resistencias? Eso no tiene sentido tener un circuito con 20 resistencias pudiendo tener uno solo con una sola resistencia. Entonces por eso se creó este tipo de cosas. Aquí tenemos uno con dos resistencias. Dice aquí, circuito equivalente. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a quitar este circuito de aquí y voy a colocar otro circuito, pero con una sola resistencia, ¿verdad? ¿Cuál sería esa resistencia? Entonces, la resistencia equivalente sería igual a la resistencia 1 más la resistencia. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente sumar la resistencia. ¿Ves? Sumo la resistencia 1 más la resistencia 2. Y eso me da como resultado ¿cuánto? 2 ohmios más 4 ohmios, eso me da 6 ohmios. Y tengo la resistencia equivalente. Ahora ellos dicen, dibújeme el circuito equivalente. Entonces yo tengo que dibujar una sola resistencia, ¿verdad? Con una resistencia equivalente que es igual a 6 ohmios. Esto sale por aquí la corriente, ¿verdad? Sube, va la resistencia y viene por aquí la corriente, ¿verdad? Y ahí tengo el famoso circuito equivalente. No tiene sentido trabajar con 20 resistencias, 50 resistencias, yo puedo hacer un equivalente. Bien, segunda pregunta. Calcule la corriente que circula por el circuito. Bueno, hay un señor que inventó una ley que se llama Ohm. Este señor trabajó por aporte científico en lo que se llama corriente eléctrica e inventó una ley que se llama ley de Ohm. Voltaje es igual a I por la corriente, ¿verdad? Eso lo inventó Ohm. Y de allí puedo ver que puedo despejar la I. Entonces la I es igual a ¿quién? Al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto me vale el voltaje? Dicen que es 12 voltios, ¿verdad? Entonces 12 voltios yo lo divido entre 6 ohmios y eso me da 2 amperes. Y ahí tengo la corriente que circula por el circuito. Y resuelto el problemita sencillito. Ahora sí vamos con el problema que está incluido en el examen. Ajá. Sí, porque no le explico eso y enseguida. Ok, esa es la resistencia en serie. Sí, esta es resistencia. Ahora Ok, voy con el examen. dele. Okay. Esto es más rápido porque uno no tarda mucho tiempo explicando esto. Ok. Ahora, vamos a el problema que sí realmente está en el examen. Es un modelo, no quiere decir que es el mismo que está en el examen, pero es el modelito que usted puede resolver el examen. Vamos a escribir ese modelito. Entonces la corriente sale por el lado positivo, a este punto, y viene por aquí la corriente, ¿verdad? Este sería 3 ohmios, resistencia 2 ohmios, y la resistencia este sería 4 ohmios. Ok, y esto tiene un valor de fuerza automotriz de 12 voltios. Bien, estos son resistencias conectadas en paralelo. Ya le di la serie, ahora paralelo. Vamos a darle las paralelas. Entonces ahí tengo un circuito con 3 resistencias, las cuales están conectadas en paralelo.
Entonces el alumno, antes de empezar a resolver el circuito, tiene que entenderlo. ¿Cómo lo va a entender? Usted ve que la corriente sale por el polo positivo, se va, agarra el conductor, sube y llega hasta este punto, ¿verdad? A este punto yo le puse la letra A y a este le puse la letra B, ¿verdad? ¿Qué pasa en el punto A cuando la corriente llega al punto A, ¿verdad? Simple y llanamente se va a dividir. Va a coger corriente que va a pasar por la resistencia 1, sería I1, corriente que va a pasar por la resistencia I2 y corriente que va a pasar por la resistencia I3. ¿Se entiende? Repito, la corriente sale de la fuente de tensión, por el polo positivo toma el conductor y llega hasta el punto A. En el punto A se divide y va a ir corriente para la resistencia, corriente I1, corriente I2 y corriente I3. Luego pasa por allí, sale en el punto B y vuelve otra vez para la fuente de tensión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hallar un circuito equivalente a ese que yo tengo allí, ¿verdad? Entonces, la resistencia equivalente, ¿verdad? Va a ser igual a 1 sobre la resistencia, ¿quién? Vamos a colocarle 1, 2 y 3. ¿Por qué colocamos así? Porque son las tres que están en paralelo. Repito, 1, 2 y 3, resistencia conectada en paralelo. Yo voy a encontrar la resistencia equivalente, entonces tengo que escribir 1 sobre R de 1, 2 y 3. Entonces voy con la primera, 1 sobre R1, que vale 4 ohmios, más 1 sobre 2 ohmios, más, esto es 1 más 1 sobre 3 ohmios, ¿verdad? ¿Y eso qué es lo que tenemos allí? Lo que tenemos allí es simplemente una suma de quebrados. Y eso la resolvemos como una suma de quebrados, pero para resolver esa suma de quebrados, ¿qué tenemos que hacer? Sacar mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo allí? Sería 4 por 3, 12, ¿verdad? Entonces, mínimo común múltiplo sería 2 a la 2 por 2 por 3. Sería 2 a la 2 por 3 sería 12. Y ahí tenemos el mínimo común múltiplo. Recuerden que el mínimo común múltiplo de factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, comunes 2 y 2, pero el mayor exponente sería 2 a la 2. Por 3 sería 4 por 3, 12. Ahora vamos a hacer la operación normal, que es 1 entre R de 1, 2 y 3, ¿verdad? Bien. 12 dividido entre 4. 12 dividido entre 4 me da 3. Por 1, 3. Repito, 12 dividido entre 4, 3, ¿verdad? Por 1, por el numerador, 3. 12 dividido entre 2, 6 por 1, 6. Más 12 dividido entre 3, que sería 4 por 1, 4. Y eso nos da ¿cuánto? Serían 13, ¿verdad? Eso nos da 13 sobre 12. ¿Cuánto vale R sub 2, 3, ¿verdad? ¿Quién es R sub 2, 3? Invertir. ¿Cómo invertir? Invertir esto, ¿verdad? Sería 12 entre 13 ohmios. Y ahí tengo la resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces yo dibujo el circuito equivalente. ¿Cuál sería el circuito?